Bueno, lo que quería decir que voy a tratar de hablar, de decir lo que quiero decir, porque nunca se sabe lo que se va a decir, aunque se lea de un libro que uno escribió o cualquier otro libro. Partir de eso es una cosa que hace la formación del analista, que no se sabe lo que se va a decir. Y se puede creer lo que se quiere decir, que es totalmente otra cosa. Y me parece que a partir de esto que decía de Benjamín a lo último, que el futuro del psicoanálisis, si es que la perspectiva implica un futuro, cosa que es dudoso, digamos, es lo que hace cada analista en su consultorio. Después puede hacer muchos libros, pueden ser perfectos, pero como he conocido de cerca y de lejos, son libros perfectos, que están bárbaros, pero en el consultorio es un desastre, es otra cosa. Y eso lo sé de cerca por experiencia. Entonces, lo único que se puede confiar es lo que uno hace y con algunos otros. Es lo único que se puede confiar para la transmisión del psicoanálisis. Y esos otros pueden ser muchos, como el caso de hoy, pocos o lo que fuera. No somos Lacan, eso es claro lo que dice Benjamín, somos un poquitito de Lacan, no Lacan, muy afectados por eso, pero más afectados también por Sigmund Freud. A partir de esta perspectiva donde me ubico, voy a algo que me parece importante, quizás me voy a repetir en algunas cosas que dije en otros encuentros, pero tengo que decirlo porque me parece que es el punto donde cierta, no digo desviación del psicoanálisis, cierto hacer otra cosa, tiene su lugar en el mundo en este momento respecto del psicoanálisis. Y que tiene que ver concretamente con eso que sin querer apoyó Lacan en su principio, que esto es el campo de Milleriano, no de Lacan. Es lo siguiente, ¿no es cierto? La palabra y el tiempo, ¿no? Es cierto, está en el documento, está en nosotros, cada uno de los tres, en todos los que nos escuchan, o en la mayoría, ¿no? De que la palabra y el psicoanálisis van juntos. Pero hay que ver qué quiere decir que van juntos. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Por eso me decía lo que pasa en algunas situaciones. Pero este hablar está marcado desde Freud por Freud. Es de que Freud marca que es por hablar que suceden las cosas, o mejor dicho, que hay consecuencias, y no hay otras consecuencias sino por lo que se dice, en el decir, provocadas cuando existe un decir, y queda a través de un dicho, es por eso que hay consecuencias en la vida de nosotros, que somos la única especie que habla. Esto es una cosa importante y como se dijo, me parece hay que tener en cuenta, como dice Lacan en el seminario, no me acuerdo, 16, que, bueno, el goce es algo que está fuera del sistema del sujeto. Por eso no hay sujeto gozante, pero sí hay una relación al goce. Bueno, pero más allá de esta cuestión, yo iba a esto del hablar, y que el hablar tiene sus condiciones. La asociación libre y la atención flotante son las condiciones que desde Freud, y que me parece que son totalmente actuales, tienen su vigencia para la práctica del psicoanálisis. ¿Por qué digo esto? Porque tanto la asociación libre y la atención flotante son algo, no son exactamente leyes científicas, pero algo parecido. Se desprende de la consecuencia del hablar en una sesión, que es bajo esta consigna. Diga usted lo que se le ocurra, en el sentido cada uno lo dice como lo puede decir, lo quiere decir, le sale en el momento, y bueno, y yo lo escucharé. Nada más, yo lo escucharé, puede estar presente o no, pero sí tiene que estar presente en el espíritu de la cosa. Eso yo lo escucharé. Es decir, que hay que tener que todo análisis comienza por un pedido del analista. Hable de tal modo. Hay una demanda del análisis, del psicoanálisis, aquellos que consultan porque quieren estar un poco mejor y prueban con el psicoanálisis, que es hable de este modo. Desde ya, esto no se impone, se pide y se ve qué pasa con ese pedido. Pero lo fundamental es que dentro de ese estricto campo que tiene su complementación o suplementación con la atención flotante. ¿Por qué digo esto? Porque esto a veces se olvida, pero no es lo mismo reconocer que cuando uno trabaja en este campo que es el psicoanálisis, en esta tarea que es, reconocer que está trabajando porque le está ofreciendo algo a alguien alguien que le va a pagar en plata, en cualquiera sea la moneda, y a veces en otras situaciones, pero siempre tiene que haber un pago. Sin pagar no se puede escuchar. Es decir, porque para pagar, digamos, hay que crear las condiciones. Y no ofrecer un servicio, sino uno ofrece esto y que uno lo puede sostener. ¿Qué quiere decir sostener? Y ahí viene la cuestión del tiempo y la palabra.
esto Lacan se refiere muchas veces en su seminario y en otros textos. Después de todo, se dice, yo lo estoy parafraseando y también agregando cosas que he pensado, sucede que hay que darle a cada uno cuando alguien viene a pedirnos algo, que no sabe que es un análisis, o sí lo sabe, lo puede nombrar, pero pide hablar y que lo escuchen. Hay veces que esto se presenta con dificultades, pero en definitiva la base es esto. Si alguien viene a verte, es para hablar, que después haya problemas porque es todo lo contrario a lo que dice que quiere, no importa, son cuestiones de la transferencia. Lo que sí es importante es que si viene, viene. Ahora, a esa venida yo le ofrezco algo, no hay que dejar esto, porque ese ofrecer implica un modo de hablar que es la asociación libre y la atención flotante, que son coordenadas donde cualquier sesión, aunque lleve 6, 7 años de análisis o 2 meses, entra entre esas coordenadas. Si nos perdemos de eso, estamos hablando a la tierra larigó, como se dice, ¿no? Así al tuntum. Me parece en este sentido que, ¿por qué la palabra y el tiempo? Hay algo que, bueno, lo que Lacan rompió es no solo una manera de pensar, de encarar las cosas, no fue una visión del mundo, pero sí un modo de analizar. Y este modo de analizar no todo tiene que ver con sus desarrollos teóricos, las 3 dimensiones, simbólico, imaginario, real, sino fundamentalmente con el manejo de la transferencia en el tiempo de la sesión. Se refirió a esto un poco Benjamín de manera un poco metafórica, pero hay algo concreto, ¿no es cierto? Ahora las sesiones se plantean, hasta se pueden decir así, si hace falta para que alguien pueda hablar más cómodamente para crear la situación al principio, que el tiempo es variable. Ahora, sucede que este variable, que no sé cómo fue para Lacan, porque yo no me analicé con él, y podía comprobarse así solamente si estaba presente en ese análisis, un análisis así, pero el tiempo es variable, es decir, que puede durar lo que dure. Ahora, lo que dure es la cuestión, porque se ha establecido desde esa situación de desviación que nombré antes, donde el tiempo es estándar. Estándar quiere decir algo que se hace común, algo que es normal, algo que es anormal y de repente se acepta como normal. Y el tiempo estándar de esa práctica es que el tiempo estándar sea siempre el menor posible. El menor posible desde ya por una cuestión económica, esto no hay que descartarlo, los lingotes de oro de Lacan, la plata que uno gana o deja de ganar, pero siempre se trata de que sea el menor posible, es lo que en ese ámbito guían las cuestiones. Ojo, y es en ese ámbito y otros quizás a veces no conocemos de otros ámbitos, pero que sea el menor posible la consigna. ¿Por qué? Porque a veces yo he oído que decía así, porque a veces un segundo es como un real. Cuestiones así trastocadas lo que es el real y el tiempo, ¿no es cierto? Cuando el tiempo en el análisis lo más cercano, digamos, que se puede tocar en relación a lo real. En este sentido, digamos, el analista se transforma en vez de en un Sartre, en un sastre, en un Sartori, como dice Lacan en el seminario 12, se transforma en un administrador del tiempo, pero no del tiempo que el otro necesita para hablar, sino el otro de un tiempo que el analista decide cuál es. ¿Y cómo lo decide? Con el acto, difícilmente en esta situación que digo, que critico, pero sí lo decide porque en vez de hacer un corte, una escansión, interrumpe la sesión. Interrumpir la sesión es hacer esto, es no hacer una escansión. Hacer una escansión es decir algo o hacer algo, no, el hacer también está en el decir, hacer algo para que el análisis continúe, que venga a la próxima sesión, digamos. No solo por un interés justo de uno, sino porque el otro, darle la posibilidad de que pueda volver, ¿no? Que pueda volver a encontrarse con lo que le gusta y no le gusta de sí mismo o del mismo. Entonces me parece importante cuando uno se transforma en administrador del tiempo, lo que hace concretamente es interrumpir la sesión, interrumpir al que habla, tachar la palabra e importar una serie de cosas que están apoyados en una teoría un poco rara, que es eliminar el inconsciente, pero ojo, no es eliminar el inconsciente, es aquella posición que el analista tiene respecto de está en una medida asociada al inconsciente del paciente en cuanto él se dirige a él, está cambiada. Ya no es tan inconsciente, está el analista que es el inconsciente y se reemplaza al analista como amo en vez de que el amo sea el inconsciente. Esto es la ecuación que yo veo que ocurre
en este país, en otros, en Francia, un montón, donde se trata que el analista es el amo. Entonces, si es el amo, en el sentido que es el amo porque interrumpe la palabra del otro, esta es una acción política, ¿no? Hablar es hacer política y hacer callar es otra acción política. Hacer callar es lo que está claro en esta desviación del psicoanálisis. Hacer callar porque se interrumpe, no es que se hace una excansión. Y esto desafía a cualquiera de esas personas a que venga a discutir esto donde sea, porque me parece que no puede decir nada porque su práctica está bastardeada por esta transmisión perversa. Perversa porque se pone al amo como analista en vez del inconsciente. Esa es la perversión. Esa es la perversión. Entonces me parece importante, digamos, destacar no la desviación, porque esta los puede, yo no digo que esto no nos pase a cualquiera o que creemos que hacemos las cosas de otro modo. No puede pasar, pero no es nuestra regla de movernos en lo que hacemos. Entonces, las perspectivas del psicoanálisis, que en definitiva son las perspectivas del sujeto, no está sin relación a esta mirada que hay en esa perspectiva. Es decir, en el deseo de analista en el cual uno se ha formado, porque eso no es que se tenga de nacimiento, uno se forma en ese deseo de analista por haberse analizado fundamentalmente. Y que alguien pueda recoger eso, digamos, como una posibilidad para que pueda terminar el análisis, trabajar de eso. Es decir, como dijo Lacan, cualquier análisis es didáctico. Esto en su momento fue terrible porque conmovía todas las estructuras de la IPA, de lo que fuera, de los 50 minutos, todo, ¿no? Cualquier análisis es didáctico, sí, pero esto quiere implicar una cosa, que cualquiera que se analice tenga y finalice su análisis, si quiere, si desea, es toda la cuestión importante ahí, puede ser analista. No hay título para analista, ni universitario, ni ninguna situación. En las escuelas puede haber ciertos títulos para hacer un orden del grupo, pero no es que uno crea que puede adquirir el título de analista. Yo conozco un profesor universitario, varios, pero uno, digamos que es lo más extraordinario que hay acá, digamos, en las clases, que hace muchas cosas, pero sucedió esto. Una anécdota, porque no iba a decir el nombre, obviamente. Hay una mujer que se analiza con él hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, y sufre por esto, por el análisis mismo, y un día va a decirle, mire, tengo cáncer de mama. El tipo, ¿qué le dice? Estamos hablando de alguien de esa que los interrumpe. Ah, no, mire, usted busque una mujer para analizarse porque esto es cosa de mujeres. Bueno, eso es política llevada a cabo. Y esto se puede hacer si uno no está en la posición de analista cuando hace eso. El momento que hace eso, se saca de ese lugar, patea al otro y se queda con una plata que entró con el que viene otra vez entra. Es decir, esto ha sucedido, lo sé por testimonio. Entonces, alguien que pueda hacer esto y es considerado uno de los pilares de este grupo acá en Buenos Aires o donde fuera, ¿qué puede pasar? No se trata de denunciar esto, pero sí de estar atento que esto nos sucede, que nos puede suceder, y cuando nos sucede, mejor, digamos, dejemos de trabajar. Yo en este sentido no tengo ningún problema con eso, porque mi práctica es de otro tipo, y se ha asegurado en varias cuestiones que he pensado por mi práctica del psicoanálisis. Cuando digo esto no me refiero solo como analista, sino también como analizante y fundamentalmente como persona que llegué a la edad que llegué. Esta perspectiva del psicoanálisis tendría que tener en cuenta para cada uno de nosotros, analista o no analista, simplemente interesados en que el discurso del psicoanálisis siga, tendría que tener en cuenta que el futuro es hoy. El futuro es hoy, no es mañana ni antes, es hoy. Es así como escuchamos. Escuchamos en la actualidad. Lacan lo dice claramente, el tiempo en el análisis es la actualidad, tanto incluyendo esto que es hoy, ahora, en ese momento que está hablando, digamos, como en la actualidad en sentido amplio. Es por eso que cabe un acto, que es el acto analítico. Un acto analítico no se hace en el pasado ni en el futuro, se hace en un presente, que es el futuro, eso que tiene que ver con que digo, el futuro es hoy. Esto me parece, yo voy a decir algo que es de Maurice Blanchot, que no me gusta mucho porque fue un poco filo nazi en su momento, que dice, la relación del maestro con el discípulo, se puede cambiar a esto analista, es la relación misma de palabra, cuando en esta lo inconmensurable se hace medida y relación.
No se trata de encontrar una medida de goce y se trata de hacer una irrelación-relación. Se trata justamente de cómo el malestar que provoca esto, es decir, que no haya medida para el goce y que la relación sea irreal, en el sentido de que no, de esta irrealidad que trae la no existencia de la relación sexual. Es decir, me parece en este sentido, Lacan en un momento dice, en el Ancor dice, espero, es un anhelo de Lacan, más allá del anhelo de que el campo del goce lleve el nombre de campo lacaniano, el anhelo de Lacan dice en este sentido, espero, en Ancor, que no se haga de todo esto un commerce y un fraude, quiere decir un comercio y un fraude, pronunciado en francés por un alemán, el alemán, ¿no? Commerce y fraude. Eso lo dice y me parece que es una advertencia que rige para todos y fundamentalmente para este desvío, donde el commerce y el fraude están a la par de la palabra que se dice que se escucha. Para mí, esta crítica yo la hago por conocimiento de causa en todo el sentido, por cómo me analicé, por cómo pensé las cosas, pero fundamentalmente porque si uno dice, está la cuestión de que inconsciente está en lo que decimos, por ejemplo, repitiendo acá en el seminario, el inconsciente está en lo que decimos, es claro que no está en otro lugar, no está en el bolsillo, como se dice, o en el, aunque uno se vista con muchos pantalones con bolsillos ahora, no está en el bolsillo, no está sino en lo que decimos. Y este decimos es lo que decimos en el momento que lo decimos, no es ni antes ni después, nada. El pasado es que el futuro es hoy, entonces el pasado no es que no está, está en lo que decimos, todo está en lo que decimos, todo me lo permite usar pese a la crítica lacaniana que podría tener, entre comillas, porque en realidad lo único que existimos es en este presente. La realidad es la realidad de la contingencia. Y esta la realidad de la contingencia es ahí donde se ubica en esa realidad el deseo del analista. La realidad de la contingencia. Es decir, está la determinación respecto cuando hablamos, pero es la realidad de la contingencia por donde el analista puede tener lugar para entrar, digamos, con su intervención, para deshacer esos nudos que Benjamín Dom nombró claramente, esos nudos de goce que pueden deshacerse y hacer otros, que es imposible que no haya un goce, pero al menos nudos que no estrangulen, ¿no? Una manera del suicidio es el estrangulamiento propio, ¿no? Como una de las figuras. Es decir que a mí me parece entonces, como, no sé, como casi como final de todo esto, yo quería decir dos cosas que no encuentro bueno. Una sería, por lo que he dicho acerca de la formación del analista y por lo que he dicho acerca de cómo la entiendo yo respecto del análisis y cómo alguien puede ser analista, o elegir trabajar como analista, se trata que analista en el sentido puede ser cualquiera que sea analista y termine su análisis, pero no cualquiera puede ser analista. Y pero no cualquiera no es una cuestión de nacimiento, no es una cuestión de estirpe, no es una cuestión de dinero, es una cuestión, digamos, de su deseo. Porque el gran problema es cómo hacer que el deseo de uno se trastoque para transformarse en una punta para ofrecer su deseo analista a aquel que viene a hablarle. Hay una frase más que quería decir que me parece importante para terminar. El analista tiene la función de hacer presente ese tiempo que cada uno tiene, me refiero al analizante, ya que es el que habla, a ese tiempo del hablar de cada analizante. Hacer presente ese tiempo del hablar que cada analizante posee. Esto es muy importante, por eso me detenía en este punto, porque no es que el analista dice del tiempo, hace presente, y tiene que ver tanto con la presencia como con su intervención, su interpretación, como quieran llamarle. Pero es hacer presente ese tiempo que cada uno tiene para hablar. En ese sentido, por eso el discurso analista como objeto, mejor dicho, acá hay varias diferencias. Primero Lacan decía que está como San de objeto A. Y después a los últimos seminarios, o al menos decía esto, que está ocupando el lugar de ese objeto.
Pero el lugar de ese objeto, el lugar que tiene Saint Blanc, digamos, es que es un vacío. Es decir, que hay algo que el analista está apoyado, es en el vacío en que se apoya para estar en ese lugar de Saint Blanc. Y ese lugar lo ocupa como objeto. Hay algunos ahora en Francia que se están tirando a hacer, no puede ser que haya un solo sujeto en el análisis, tienen que ser dos. Bueno, evidentemente son narcisismos, digamos, no muy bien analizados, pero tampoco muy problemáticos, porque si hay dos sujetos, la sugestión está, como se dice, al palo. ¿eh? La sugestión está al palo, como se dice, como en cualquier otra situación donde se usa el poder de la transferencia para transmitir una teoría. Y acá quiero referirme a algo que yo he trabajado en un libro Transmitir la transmisión, y en otros lados, donde la función superyoica que tiene para cada uno de nosotros la teoría. Y esto se vuelve, y es inevitable que tenga cierta función superyoica en la formación, y esto se vuelve más irremediable cuando esto se encarna en alguien como referencia, ¿no? Es inevitable que esto ocurra, no se puede decir que no ocurra lo que no tiene que ocurrir. Por la contingencia misma es esto, ¿no? La contingencia es lo que ocurre, pero ocurre porque no pudo ocurrir la otra cosa que tenía que ocurrir, ¿no? Por ejemplo, hay dos sexos. Esto es contingente. ¿Por qué? Porque no pudo haber la posibilidad de que existan otros sexos. Es por esto que hay dos sexos. Después se puede decir otra cosa, mucho sobre esto, sobre el género, pero si cuando hay dos sexos, es simple el ejemplo, es simple, es porque no hubo posibilidad que fuera de otro modo. Es decir, es una contingencia determinada y determinante. Ahí me encanta el sentido, con esto termino para ver dónde uno está o dónde uno pertenece. Lacan decía en el Syntaon, me parece, si ahí me preguntan a qué sexo, cuál es tu sexo, suponerlo, algo así más más coloquial, él podría responder, mi sexo es al que yo digo que pertenezco. Yo digo, subrayo el digo. Y el otro sexo es al que digo que no pertenezco. Es decir, todo está en el nivel de decir. ¿Cuál es el verdadero psicoanálisis? No lo sé. Sí, lo que puedo decir es en el psicoanálisis en que yo creo que estoy, y muchos de ustedes podemos compartir una creencia. El problema es que esta creencia no sea religiosa, ¿no es cierto? Y si no es religiosa, justamente es lo mejor que puede ser para el psicoanálisis, porque no solo saca al padre como determinante de todo, sino saca esa religiosidad que no hace sino taparnos la boca, que es una política fundamental en esta época, sobre todo con la muerte que acecha ahora para que no hables. Bueno, muchas gracias por estar ahí en este momento, y bueno, ahora iremos a las preguntas y objeciones o recuerdos que ustedes puedan tener. Gracias, Silvia, gracias a todos.